Negocio fiduciario. Fiducia. La fiducia es una operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en algunas condiciones determinadas. Las partes que intervienen en un negocio fiduciario son: el fiduciante es quien entrega o transfiere cierta cantidad de bienes a otra persona para que éste cumpla lo estipulado en el contrato. También puede llamarse fideicomitente. El fiduciario es la persona encargada a quien el fiduciante le hace entrega de los bienes para que los administre o los enajene, según sea el caso, cumpliendo con la finalidad establecida en el contrato. Beneficiario es la persona que se beneficia de la administración de los bienes que realiza el fiduciario. También puede ser llamada fideicomisario. Mancipatio es un contrato verbal, formal y solemne, en el que se transmitía la propiedad de las cosas. Mandatario, persona que, mediante un contrato de mandato, acepta de otra, llamada el mandante, el cargo de representarle en determinados actos jurídicos o de gestionar sus negocios. Mandante, persona que confía a otra su representación o la gestión de sus negocios. El mandato puede ser representativo y no representativo. Representativo es cuando los actos realizados por el mandatario se radican directamente en cabeza del mandante, y es no representativo cuando los actos realizados por el mandatario en ejercicio de su cargo se radican en su cabeza y él, para posteriormente transferir los efectos de la ejecución del cargo a su mandante. Fideicomiso mercantil es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren en forma temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles a un patrimonio autónomo con personalidad jurídica para que una administradora de fondos y fideicomisos, en su calidad de representante legal, cumpla con las finalidades del contrato a favor del propio constituyente o de un tercero. Patrimonio autónomo es el conjunto de derechos y obligaciones afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato. También se denomina fideicomiso mercantil. Tipos de fideicomiso mercantil: de garantía, administración, inmobiliario, inversión, de procesos de titularización. El encargo fiduciario: contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciario para que de manera irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquel, cumpla diversas finalidades. Contratos de negocios fiduciarios. Los contratos de los negocios fiduciarios deben redactarse en términos sencillos, de clara comprensión y reflejen con fidelidad y precisión las condiciones jurídicas y económicas que se deriven del contrato, determinando claramente el objeto del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario y las instrucciones que harán viable el mismo. Mercado de valores en Ecuador inicia con la Bolsa de Comercio como institución jurídica en 1906. En 1935 se estableció en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador. En 1965 se crea la Comisión de Valores Corporación Financiera Nacional como una institución orientada a la concesión de crédito y al desarrollo industrial. En julio de 1969 se establecen las bolsas de valores como compañías anónimas en Quito y Guayaquil. En 1993 y su principal aporte fue la constitución de las casas de valores en lugar de los agentes de bolsa. ¿Quiénes pueden actuar como constituyente o fideicomitente? Las personas naturales o jurídicas, privadas, públicas o mixtas, nacionalidades o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica. Algunas de estas obligaciones pueden ser: integrar en el patrimonio el fideicomiso los bienes y derechos señalados en el contrato en el tiempo y lugar estipulados, pagar al fiduciario la retribución convenida, reembolsar al fiduciario los gastos incurridos en la administración del fideicomiso. Son derechos del constituyente del fideicomiso
mercantil, los que consten en el contrato, exigir al fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato de fideicomiso mercantil, exigir al fiduciario la rendición de cuentas con sujeción a lo dispuesto en la ley, ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar en contra del fiduciario por dolo, culpa leve en el desempeño de su gestión. ¿Quiénes pueden actuar como beneficiarios? Personas naturales o jurídicas, privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en él. Entre los derechos y obligaciones que pudieran darse en el beneficiario son derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes, recibir todas las prestaciones que les correspondan conforme al contrato. ¿Quiénes pueden actuar como fiduciarios? Es aquella persona natural o jurídica encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero. Requisitos mínimos: la identificación del o los constituyentes y del o los beneficiarios. Una declaración juramentada del constituyente de que los dineros o bienes transferidos tienen procedencia legítima. Terminación: el cumplimiento de la finalidad establecida en el contrato, el cumplimiento de las condiciones, el cumplimiento o la falla de la condición resolutoria. Fiducia en garantía: contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a títulos de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo, para garantizar con el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. El fideicomitente o constituyente es el ente que, mediante la suscripción del contrato fiduciario con una sociedad fiduciaria, transfiere o entrega el bien para que a partir del mismo se constituya el fideicomiso que servirá en garantía a un acreedor o acreedores. La fiduciaria es quien actúa como vocera del fideicomiso constituido mediante la transferencia o entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiducia, en virtud del contrato fiduciario que suscriben. El acreedor garantizado es inherente a la fiducia en garantía de la estipulación a favor de un acreedor, el cual puede estar designado en el mismo contrato o ser designado posteriormente por el fideicomitente. ¿En qué consiste el certificado de garantía? En el certificado de garantía se indica el valor hasta el cual el valor del fideicomiso ampara la obligación garantizada. Objeto del fideicomiso: garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor en base al avalúo del bien. Ventajas de fiducias en garantía: los bienes dados en garantía solo responden por las obligaciones expresadamente determinadas en el contrato del fideicomiso. Garantiza el cumplimiento de los derechos del constituyente y beneficiario. Permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías. Fideicomiso en administración: es el contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente, que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos de los bienes fideicomitidos. Propósito: el propósito de estos contratos es que el fiduciario custodie, administre los recursos y en el futuro transmita su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato de fideicomiso. El objetivo general es satisfacer necesidades específicas del cliente a través del producto de fideicomiso de administración que se obtenga. Esto dependiendo del tipo de administración que se requiera y del tipo de negocio que se realice. Principales características: diversidad del objeto y de actividades que se puedan realizar a través de un fideicomiso en administración. Este tipo de fideicomiso es el más general o amplio. Comprende desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión compleja. Funciones de la fiduciaria:
Desde una gestión simple en donde el fideicomiso se constituye solo para que se mantenga la propiedad de bienes o derechos, excluyendo la fiduciaria de realizar o controlar aspectos administrativos, tales como la celebración de contratos de aprovechamiento económico, el mantenimiento, la vigilancia de los bienes aportados. Responsabilidad de la fiduciaria. Estará exenta de cualquier responsabilidad que esté más allá del cumplimiento de las instrucciones del contrato. Flujo de fondos. Objeto del fideicomiso. Asegurar la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente, hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibirse en el futuro, según lo indica el contrato suscrito por el fideicomitente. Pago condicionado. Asegurar dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en la transferencia de dominio del bien.